Buenas noches, nosotros somos el grupo número 6. Nuestro tema son las herramientas digitales para la redacción, investigación y gestión jurídica. Nuestro grupo está conformado por Laura Garrido, Valentina Díaz, Caroline Buitrago, Erika Solano, Juan Flores y quien les habla, Luisa Maecha. Para mayor entendimiento, nosotros dividimos nuestro tema en 6 subtemas. El primero son herramientas de investigación jurídica. El segundo son el software de redacción y gestión documental jurídica. Como tercer ítem tenemos la inteligencia artificial aplicada al derecho. En cuarto lugar tenemos las plataformas de gestión de despachos. En quinto lugar tenemos las herramientas de colaboración y comunicación legal. Y como último ítem tenemos la ciberseguridad y protección de datos en la práctica jurídica y almacenamiento en la nube. Herramientas de investigación jurídica. Las herramientas de investigación jurídica son recursos digitales y tecnológicos que permiten acceder, analizar y organizar información legal de manera rápida y precisa. Incluyen bases de datos especializadas, buscadores de jurisprudencia y repositorios normativos que centralizan leyes, sentencias y doctrina. En la gerencia de despachos judiciales, que es nuestra materia, estas herramientas son esenciales para optimizar el tiempo, garantizar decisiones fundamentadas, mantener el orden y la actualización normativa y como consecuencia mejorar la eficiencia en el trabajo jurídico. Empezaremos entonces con las bases de datos legales, que son plataformas digitales que concentran una enorme cantidad de contenido jurídico, como sentencias, legislación, doctrina, artículos legales y análisis legal. Permiten también hacer investigación profunda y fundamentada, lo cual pues resulta clave y eficaz dentro del despacho. Ayuda a preparar estrategias, verificar precedentes y asegurar que las decisiones o documentos estén bien sustentados. La manera en que funcionan es que se puede hacer una búsqueda por palabras clave mediante filtros como tribunales, años, jurisdicción, etcétera. E incluso en algunos que ya utilizan inteligencia artificial, utilizan un lenguaje para la búsqueda menos formal. Tenemos también los buscadores especializados en jurisprudencia, que son motores de búsqueda legales centrados específicamente en sentencias, jurisprudencia y precedentes. Permiten a los abogados y gestores del despacho encontrar decisiones previas relevantes para un caso, analizar cómo se ha resuelto judicialmente y construir argumentos sólidos. Ayudan a entender la evolución jurisprudencial, especialmente también cuando el despacho quiere mantener un estándar de calidad jurídica o asegurar coherencia dentro de las decisiones. La manera en que funcionan es que utilizan índices de citas para conectar jurisprudencia entre sí. Vinculan los casos que son citados en cierta jurisprudencia y lo relacionan de manera que permite ver las relaciones entre las sentencias. Un ejemplo de esto es JudgeSite, que ofrece un precedent map que visualiza cómo los casos se van relacionando entre sí y se van mencionando entre ellos dentro de la jurisprudencia. Algunos también ya utilizan inteligencia artificial para clasificar documentos, sugerir precedentes, agrupar entre tema o tribunal, etc. Ayuda en general para mantener
también una organización dentro de los casos y la jurisprudencia que se usa para el análisis de cada uno. Otra ventaja que da es que reduce el riesgo legal, pues al identificar precedentes clave, el despacho puede prever riesgos dentro de un caso, por ejemplo, si un precedente fue anulado o criticado, y de acuerdo a eso, ajustar las estrategias a aplicar. Finalmente tenemos los repositorios de legislación y normativa, que son bases de datos oficiales confiables que almacenan leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos. Permiten acceder a la versión más reciente de una norma, así como a sus versiones anteriores o modificadas. Y pues dentro de un despacho judicial son esenciales para asegurarse de que los argumentos legales y las decisiones estén basados en legislación vigente, y pues permite también tener cualquier norma o legislación que necesitemos de manera rápida y presente en el momento. Un ejemplo de esto son Infoleg, por ejemplo, en Argentina, o el Sistema Único de Información Normativa en Colombia, que es la base de datos normativa oficial del Estado colombiano y permite buscar leyes, decretos, actos legislativos y otros tipos de normas. Es de acceso gratuito y se pueden hacer búsquedas por número de norma, año, tipo y acto normativo. A continuación, vamos a exponer sobre los software para la redacción y gestión documental jurídica. En el ámbito jurídico, la precisión pues lo es todo, y estos proveedores permiten crear escritos más claros, también que estén ordenados y con formatos estandarizados. Además que integran funciones que ayudan a detectar errores, gestionar planillas y mantener la uniformidad en todos los documentos del despacho. Otro elemento clave es la automatización de contratos mediante planillas inteligentes. Hoy en día los profesionales del derecho pueden generar documentos completos a partir de formularios sencillos, reduciendo pues una cantidad de tiempo y también minimizando errores. Las plantillas permiten que cada contrato sea más coherente, más uniforme y adaptable a las necesidades de cada cliente o de cada caso. También es fundamental que pues en algunos software el control de versiones de los documentos está como muy anclada a sus funciones, ya que pues trabajar en equipo o manejar expedientes extensos es fácil de perder la versión más reciente de un archivo, y pues gracias a estas herramientas cada cambio queda registrado, quién lo hizo, cuándo lo hizo y cómo va pues desarrollándose el documento. Esto evita confusiones y mejora pues el orden dentro de un despacho. Ahora también pasemos a los software especializados que hacen pues posible todo este proceso. El primero que tenemos se denomina MyCast y es una plataforma integral que funciona como el centro de operaciones de un despacho. Aquí se administran lo que son pues clientes, casos, citas, documentos y hasta pues también facturación, y todo se almacena en una nube, lo que permite pues acceder a la información desde cualquier lugar con total seguridad. Este software hace que la organización diaria del trabajo jurídico sea mucho más eficiente. Por otro lado encontramos iMager, y pues este sistema, su función es mantener los archivos organizados, protegidos y fáciles de encontrar, además de controlar cada versión también del documento, y permiten que que solo sea el personal autorizado que tenga acceso a estos documentos. Son herramientas pues ideales para despachos que manejan múltiples casos y requieren un manejo documental pues que sea lo más posible impecable. Y pues por otro lado está CoCounsel, que pues en este software se puede revisar y analizar los documentos extensos, resumir información, detectar inconsistencias y agilizar las tareas repetitivas del trabajo legal. Su objetivo es acompañar al profesional, pues claramente no reemplazándolo, sino brindándole un apoyo en la investigación y revisión de contratos y demás documentos jurídicos con rapidez y precisión.
Cabe recalcar pues que estos software no reemplazan como tal el análisis humano, sino que ayudan a que el trabajo jurídico sea más ágil, preciso y organizado, ya que pues digamos el análisis de documentos y también la verificación de cláusulas de los contratos siempre consumen bastante tiempo. Inteligencia artificial aplicada al derecho. Primero, ChatGPT y otras IAs para la investigación legal. Las IAs generativas sirven para apoyar las investigaciones jurídicas proporcionando una organización y estructuración de argumentos jurídicos, una explicación de conceptos complejos en lenguaje claro, una búsqueda rápida de información normativa y doctrinal y un análisis preliminar de casos, identificando los hechos relevantes, problemas jurídicos y posibles normativas aplicables. Por ejemplo, encontramos ChatGPT, que puede ayudar a estructurar una demanda o explicar conceptos. También se encuentra Lexis más AI, que responde preguntas jurídicas con soporte en bases de datos legales, y IBM Watson Legal, que analiza documentos y localiza normas o jurisprudencia relevante. Segundo, herramientas de análisis predictivo. Son sistemas que analizan grandes cantidades de datos judiciales para predecir los posibles resultados. Se pueden utilizar especialmente en áreas para el cálculo de indemnizaciones, tiempos procesales o riesgos legales, pues estas herramientas funcionan mediante modelos estadísticos y de aprendizajes automáticos. Como ejemplo de estas herramientas tenemos Premonition, que analiza millones de fallos para predecir tendencias de jueces y probabilidades de éxito. Lex Machina, que puede predecir resultados en litigios empresariales y puede mostrar patrones de actuación de diferentes tribunales. Y Blueye Legal, que predice decisiones en materia tributaria, laboral y penal basándose en casos anteriores. Tercero, asistentes virtuales para redacción jurídica. Los asistentes virtuales ayudan a corregir y redactar documentos legales, crear borradores de peticiones, tutelas, demandas o contratos e identificar las inconsistencias o vacíos en los textos, corrigiendo su gramática y estilo jurídico. Por ejemplo, encontramos DocuSync Legal AI, que puede generar borradores de contratos y revisar las cláusulas automáticamente. LawsGeeks, que puede revisar contratos y señalar las inconsistencias o los riesgos. Y Loris Writer, que ayuda a redactar peticiones, tutelas y conceptos jurídicos con estructuras claras. Otro punto importante que nosotros identificamos son las plataformas de gestión de despachos, entre las cuales encontramos el software de gestión de expedientes, el control de plazos y calendario jurídico y la facturación y gestión administrativa. En cuanto al software de gestión de expedientes, encontramos que son herramientas digitales que centralizan toda la información de cada caso en un solo lugar, permitiéndonos así almacenar documentos, registrar actuaciones, organizar evidencias y mantener un historial completo del proceso, facilitando el acceso rápido a la información, permitiéndonos reducir errores y mejorar la coordinación entre miembros del despacho. Dos herramientas importantes que encontramos son Su Despacho y Netless. Y en la siguiente imagen podemos observar, esta es de la aplicación de Tu Despacho, cómo organizan como tal los expedientes judiciales, pues ya organizando los datos personales, el historial, las actividades, los eventos pendientes y demás. En cuanto al control de plazos y calendario jurídico, estas son aplicaciones que nos permiten organizar alertas automáticas de vencimientos procesales, audiencias y tareas relevantes. Estos sistemas nos ayudan a evitar omisiones críticas y organizar actividades por prioridades e integrar el calendario con los expedientes del caso. Estas son fundamentales para garantizar el cumplimiento oportuno de los términos legales. Aquí pues encontramos dos páginas o dos aplicaciones que son Juridit AI y Floxu. También podemos observar aquí una imagen de cómo se puede organizar en Excel, pues ya organizando pues el cliente, la fecha de vencimiento, las alertas y los días que como tal nos quedan para que no se nos venzan los términos. En cuanto a la facturación y gestión administrativa,
tenemos que son plataformas que automatizan la generación de facturas, controlan horas trabajadas y registran gastos del despacho. También nos permiten administrar contratos de prestación de servicios, gestionar cobros y elaborar reportes financieros. Esto contribuye a la mejora y a la eficiencia operativa y la transparencia en la administración del despacho. Bueno, aquí encontramos las aplicaciones de ClipApp y TimeCamp, y adicionalmente pues también pusimos un ejemplo de cómo se podría organizar en Excel. Herramientas de colaboración y comunicación legal. Y bueno, como primer punto tenemos las plataformas de trabajo colaborativo. Estas son comúnmente conocidas como suites de productividad, tales como Microsoft 365 y Google Workspace. Estas son espacios que permiten revisar documentos en tiempo real, dando paso a una comunicación y o corrección continua. Estas aplicaciones o plataformas ofrecen almacenamiento en la nube como OneDrive o Google Drive, manteniendo todo seguro y organizado. Estas plataformas de trabajo colectivo también cuentan con herramientas de videoconferencia como Teams, Meet y con una mensajería instantánea como Teams Chat o Google Chat. Esto para consultas rápidas, para facilitar pues la asignación de tareas y el control del trabajo de los miembros del equipo. Por otro lado, encontramos la firma digital y la certificación electrónica. Cabe mencionar que estas dos tienen varias diferencias. Como primer punto tenemos que se define como firma electrónica a cualquier método electrónico que identifica a un firmante y expresa su consentimiento. Esto puede ser una contraseña, una clave, la imagen de la firma, un PIN. Esto con el fin de identificar a una persona en relación con un mensaje de datos e indicar que la persona efectivamente aprueba la información contenida en el mensaje de datos. Por otro lado, se considera firma digital pues aquella que utiliza criptografía y certificados digitales emitidos por una entidad de certificación acreditada. Comúnmente es mejor conocida como un valor numérico. Estas definiciones teniendo en cuenta la ley 527 de 1999. También tenemos, para que sea mejor la diferenciación, un cuadro comparativo, donde encontramos que la firma electrónica se utiliza en trámites administrativos, formularios, aceptación de condiciones y de servicios y contratos simples, mientras que la firma digital se utiliza en contratos importantes, documentos notariales, trámites judiciales, con necesidad de la máxima certeza sobre la identidad del firmante. También es importante mencionar que la firma electrónica valida legalmente si se cumplen ciertos requisitos, ciertos requerimientos, pues de confiabilidad y consentimiento, y pues también esta ofrece un nivel de seguridad de que el mecanismo sea confiable, mientras que la firma digital cuenta con un respaldo jurídico más sólido para trámites de alto riesgo o impacto legal. Esto garantizando de alguna manera la autenticidad e integridad y pues el no repudio del documento o los documentos. Como tercer punto a explicar, tenemos las videoconferencias para audiencias virtuales. Desde la pandemia, muchas instituciones judiciales adoptaron o pues han adoptado plataformas o han desarrollado de alguna manera sistemas propios para garantizar el acceso, pues la estabilidad y el registro de las interacciones en una sala virtual. También se ha implementado pues la audiencia virtual, esto en pro de transformar el proceso judicial y de alguna manera requiriendo plataformas que garanticen la seguridad, confiabilidad y trazabilidad pues de estas audiencias virtuales. Esto se ha hecho con el fin de no saturar pues las ramas judiciales, y encontramos plataformas específicas o pues adaptadas para estas audiencias virtuales, tales como Zoho Meeting para juicios, Microsoft Teams y Zoom. Bueno, estas aplicaciones permiten la realización de audiencias y juicios de forma remota o híbrida. Esto, como lo comentaba anteriormente, con el fin de no saturar pues los procesos judiciales, esto teniendo en cuenta que muchos abogados deben trasladarse de ciertos lugares que son bastante lejos. Esto pues permite una gestión jurídica más óptima y una colaboración pues entre abogados. También pues estas plataformas, como muchos sabemos, cuentan con controles de moderador. Esto para silenciar, mantener el orden, permitir levantar la mano o expulsar personas de la sala
Esto con el fin de pues la solemnidad de las audiencias y el orden de las mismas. También estas aplicaciones de videoconferencias para audiencias virtuales ofrecen grabaciones seguras de los procedimientos, pues normalmente con un sistema de consulta y gestión institucional de las grabaciones, es decir, que no cualquier persona o un tercero no siempre puede acceder a ellas, sino la misma institución. Y esto con el fin pues de ofrecer la transparencia de las audiencias. Ya para finalizar, estas herramientas pues son clave para optimizar la gestión jurídica y la colaboración entre abogados, porque permite un desarrollo más óptimo y pues también implementa la utilización de tecnologías, que es algo muy importante hoy en día. Sobre la ciberseguridad y protección de datos en la práctica jurídica del almacenamiento seguro por medio de la nube. Esta es como tal la primera etapa de que utilice, digamos, los despachos jurídicos para manejar información altamente sensible de clientes. Como tal requiere protección robusta, el almacenamiento de la nube ofrece ventajas de accesibilidad y respaldo, pero debe implementarse correctamente para evitar brechas de seguridad y vulneración de secretos profesionales. La mejor práctica es utilizar proveedores que cumplan con los estándares de seguridad, implementación cifrado de extremo a extremo para documentos sensibles, establecer políticas de acceso basado en roles. No todos deben acceder, sino se tiene que como tal realizar copias de seguridad periódicas y redundantes y verificar como tal la ubicación geográfica de los servidores para cumplir con la regulación de los locales. En este caso, cuando los despachos judiciales tienen, digamos, el expediente que es digital, que cuando uno lo solicita como apoderado parte del proceso, en estos casos lo que hace es compartirnos el expediente que está en la nube, que ellos manejan como tal normalmente en el Drive, y lo que hacen es, digamos, que en el momento que vayamos a ingresar, nos pide como tal el correo que está verificado, digamos, en el momento que tú remites el poder, el correo que está autorizado para las notificaciones. A ese correo es que normalmente uno lo solicita y por medio de, digamos, las consultas externas, que normalmente es como el link que manejan, que tienen la seguridad, es que llega un código a al correo que autorizaste para las notificaciones, pues, para que te notifiquen, y ahí ya puedes verificar con el código, ingresas y ya puedes revisar el expediente. Este es como lo que manejan los despachos para que la información, el expediente, no se pueda compartir fácilmente a otras personas que pronto no son parte del proceso, y pues para que haya como tal este respaldo y esta confidencialidad y pues esta protección a las partes. Segundo, tenemos como tal el cumplimiento de la normativa. Acá tenemos la ley 1581 del 2012 y su decreto del reglamentario del 1373 del 2013, que establece el marco legal para la protección de datos personales, completando el derecho fundamental del habeas data consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Los abogados deben obtener autorización expresa para recolectar datos, implementar políticas de seguridad y registrar base de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y garantizar los derechos del acceso, ratificación, cancelación y oposición de los titulares. Como tal, este incumplimiento puede generar multas hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de los daños de reputación irreparables, lo cual genera como tal la vulneración del secreto profesional del abogado. Conforme a la ley 1123 del 2007, se integran como tal estas normas para crear como tal esa confidencialidad y estas normas de protección de datos, para que así como en la práctica del profesionalismo, todo lo que los datos que se manejen, cédulas, contratos, direcciones, sea como tal, estos datos estén protegidos y no se puedan como tal compartir sin ninguna autorización de la contraparte. Tenemos la ética digital. En este caso, el secreto profesional no termina en el papel. En la era digital incluye proteger comunicaciones electrónicas, metadatos y prevenir accesos no autorizados a sistemas donde se almacena información de casos. Los riesgos éticos digitales son usos de redes Wi-Fi públicas sin contraseña para acceder a expedientes, compartir credenciales de acceso entre miembros del equipo, no actualizar el software de seguridad regularmente y mezclar dispositivos personales y profesionales sin medidas de protección. Como
comunicación con clientes por canales no cifrados como WhatsApp básico, email sin cifrar, y pues como tal las recomendaciones éticas es la capacitación continua del equipo en ciberseguridad, políticas claras de uso de dispositivos, plataformas digitales, autenticación de los 2 factores obligatorios y auditorías de seguridad periódicas, protocolos de respuestas ante el incidente de seguridad. En estos casos, lo ideal, digamos, para proteger los datos ya conforme a la norma mencionada anteriormente y conforme a la seguridad de los datos, es que pues todos los dispositivos que tengan información o datos de las partes o tenga algún documento relevante, lo ideal los dispositivos tengan como tal contraseña, que los dispositivos que utilicen, digamos, en el trabajo por medio de los despachos judiciales o si es un bufete de abogados, no se comparta con el mismo dispositivo personal, ya que esta información pues es sensible y no se puede compartir así fácilmente. Lo ideal también es que las contraseñas que se manejen en los computadores es que no se, o sea, se cambie periódicamente, digamos, ya sea 1, 2 o 3 meses, o estas contraseñas tampoco se le compartan a los demás, ya que pues como es información sensible, pues es confidencial. Lo ideal es mantener esta información sin que sea vulnerado algún derecho y no se, como tal, no se comparta esta información a las demás partes que pronto no son de pronto hayan firmado o tengan un contrato como tal con el despacho o que haya tenido un contrato con el bufete de abogados en este caso. Entonces lo ideal es mantener la confidencialidad y pues mirar las plataformas o las aplicaciones que te puedan mejorar para que no se vulnere esta confidencialidad.